Bueno, buenas tardes a todos. Soy Javier Díaz, soy CAM en iSalud, ya sabéis, el mediador líder en seguros digitales, seguros de salud digitales. Quiero daros la bienvenida a la cuarta edición de estas charlas que están englobadas dentro del programa de Bienestar 360 que bueno, venimos realizando desde el inicio del año. Hasta ahora hemos estado trabajando retos de alimentación y ejercicio y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy extendido actualmente, la dependencia ocasionada por la digitalización. Para ello contamos, por supuesto, con Sara Amores, fundadora de Wuther, que irá guiándonos en esta sesión, y con Berta Bernat, que es una de las primeras influencers en España que cerró su perfil de Instagram en el momento en el que superaba los 100.000 seguidores. Berta nos hablará de su proceso de desintoxicación digital y de cómo gestiona hoy su tiempo con herramientas digitales. Recordad también, como en anteriores charlas, que esta ponencia dará paso al desafío para implementar este hábito en el área de bienestar a partir del día 28 de mañana, y durante todo el mes plantearemos un modelo que nos ayudará a aprender a gestionar y equilibrar la presencia del mundo digital en nuestra vida. Entonces, bueno, pues os dejo con Sara y con Berta. Al final de la charla, ya sabéis, tendremos una sesión de preguntas y de cuestiones que iremos resolviendo y nada, espero que vaya muy bien. Bueno, yo solo dar la bienvenida porque yo creo que va a guiar Berta porque tiene mucho que contarnos. Además, estamos muy agradecidos a su presencia hoy aquí porque quiere contarnos un poco su historia, sus vivencias y sobre todo ser inspiración, ¿no? Para todos en algo que puede ser tan interesante como el mundo digital, como las redes sociales, que según cómo lo gestionemos, pues nos puede llevar por un camino o por otro, ¿no? Entonces, Berta, yo darte las gracias y te dejo la palabra a ti para que nos cuentes. Genial. Nada, pues he hecho un pequeño resumen porque para mí es un poco, a veces me pierdo un poco porque es la historia de mi vida, entonces no lo tengo que preparar mucho, pero por otra parte, como hay tantas anécdotas en un periodo tan largo desde que comencé, os lo he dividido como en 3 etapas, un poco en la primera etapa cuando yo comencé todo esto, que era cuando yo vivía en Londres en el año 2011. Luego, más adelante, cuando todo esto estalla, que a mí me pilla con más o menos 26 años, 2014, y ahora un poco también la tercera parte, ¿no? Cuando decido yo cerrar y cortar con esta profesión, que bueno, que ahora ya se comprende como tal, pero que cuando yo empezaba, pues todo esto era un juego que nadie se sabía las reglas. Así que nada, voy a ser breve porque lo que más me interesa es también responderos a vuestras preguntas, ya que tenemos la oportunidad de hablar así de tú a tú. Prefiero también como resolveros vuestras dudas concretas, pero bueno, solamente eso, para ubicaros un poco mi currículum de vida de cómo he vivido yo un poco en paralelo a esta aplicación. Yo soy una niña muy creativa, desde pequeña siempre he estado para arriba y para abajo con cámaras de fotos, de vídeo, en programas de edición, o sea, para mí digamos que yo era el blanco perfecto para una aplicación como Instagram en la que al final, pues también como periodista podía volcar ahí como todo mi mundo, ¿no? O sea, cuando apareció todo el tema de los blogs, para mí, estudiando entonces periodismo en la Complutense, pensé, pero qué maravilla, es como si a un arquitecto le das todos los materiales gratis para que haga casas donde le dé la gana. O sea, al final era todo ya cuestión de pues lo que a ti te apeteciera contar, ¿no? Entonces yo cogí todo ese mundo con muchísimas ganas, con muchísima fuerza. Me coincidió que me mudé de ciudad, es decir, yo soy de Madrid y con 21 años o así más o menos me fui a vivir a Londres. Entré a trabajar en Ralph Lauren, que bueno, justo ahora voy de Ralph Lauren, pero vamos, que para mí entonces era una marca súper aspiracional, pues imaginaros el mundo de la moda, en concreto además una marca con los valores, cuyos valores me identifico mucho, entonces para mí fue ya en sí misma la experiencia de vivir fuera de mi ciudad me permitía también contar toda mi realidad de una manera mucho más pues aspiracional, porque yo mi día a día allí no era mi día a día de Madrid, era todo nuevo, eran amigos nuevos, entonces bueno, fue una experiencia muy guay y ahí es donde yo entré en realidad y en contacto también como con la aplicación y donde empecé a tomármelo en serio. O sea, hubo una decisión muy importante para mí a esa edad que fue comentarle a mis padres que ya no quería trabajar en Ralph Lauren y que quería ser freelance y que quería dedicarme a mi blog. Claro, mis padres entonces no sabían ni describir en lo que trabajaba su hija. Ellos decían que trabajaba en Internet porque no existía como tal. Entonces yo las primeras agendas, las primeras planificaciones
pues todo yo me lo tomaba muy en serio, era muy profesional también como con los textos y tal, o sea, yo una cosa que siempre hice fue como tomármelo muy en serio, o sea, en plan, quien a lo mejor lo llevaba de Pascuas a Ramos, yo tenía pues como mi método de publicar los martes, qué tipos de contenido hacía, qué aportaba más a la gente, le preguntaba mucho a todos mis amigos en plan qué era lo que más les había gustado, qué no, y empecé a notar algo curioso en mi entorno y era que sin querer, claro, yo no me daba cuenta el alcance que tenía todo lo que yo hacía o decía, pero realmente de repente empezaba a ir a, yo qué sé, salía a una discoteca y entonces me decían, oye, mi hermana te sigue, o pues empezó todo esto un poco así, ¿no? En plan, me he comprado esto que has recomendado, tal. Entonces, bueno, yo creo que la etiqueta fue teniendo muchas palabras diferentes, pues empezó como Instagramer, It Girls, tal, y hasta llegar a influencers, que yo creo que es lo que mejor lo define, porque o sea, definitivamente crea una influencia sobre gente porque consigue que te copien ya sea tus hábitos, tu ropa o tu forma de pensar, tus planes, o sea, al final yo creo que Instagram es como un gran patio de colegio donde estamos en un banco todo el rato sentados viendo un poco, ¿no?, la vida de la gente y viendo un poco pues lo que pasa, la historia de antes, ¿no? Es para mí una metáfora muy simbólica porque creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la vida, con lo que le pasa a todas las personas y ser capaces de vivir en primera persona o que te cuente directamente Brad Pitt que está desayunando. Pues esa cercanía, claro, te la daban las redes sociales y para mí, desde luego, fue un lujazo porque yo viví esa etapa con muchísima ilusión. O sea, yo iba a las cenas y todo el mundo me preguntaba, ¿no? En plan, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo ganas dinero? ¿Y cómo es eso una profesión? Entonces, bueno, yo también me di cuenta de que todo lo que rodeaba esa profesión contenía como todos mis talentos. A mí me encanta la dirección creativa, me encanta hacer un set, un atrezzo, o sea, al final todo lo que yo hacía pues se traducía muy bien en esa aplicación. Entonces, de ahí, de esta nueva profesión que estábamos un poco creando entre todos, yo aposté mucho por Instagram, o sea, en esa época también salía Twitter, estaba Facebook también entonces muy potente, y yo la verdad que siempre me decanté por Instagram. Recuerdo en una de las agencias que fui a reunirme que me dijeron, pero ¿cuántos seguidores tienes en esto, en esto, en esto? Y dije, es que yo realmente no voy a ponerme a publicar lo mismo en todos lados, o sea, para mí mi apuesta fuerte fue Instagram porque también tenía filtros, era mucho más visual y encajaba mucho más conmigo. Entonces, bueno, fui creciendo poco a poco. Para que os hagáis una idea, cuando tenía 50.000 seguidores, Zara todavía no tenía Instagram. O sea, imaginaros qué pronto era, porque una marca tan importante como Zara, pues no se habían iniciado en el mundo de Instagram, que fue de las que más tarde entró también. Entonces, bueno, éramos muy poquitas, era muy divertido, era muy natural, era muy esporádico y sobre todo para mí, un dato importante, no había tantas estadísticas, o sea, no eras tanto un producto, sino que eras más una persona, ¿no? Para mí era un diario visual súper divertido. Y luego también, pues de alguna manera yo creo que lo que para mí condicionó mucho de Instagram fue cuando apareció Stories. Porque los stories ya implicaban contar tu vida diario, ¿no? Y mucha gente que no compartía nada de su vida, pues se animaba a compartir pues un concierto o un paseo o que se iban a correr por la mañana y lo compartían. O sea, yo creo que stories no nos damos cuenta, pero nos acercó a compartirlo todo. Y yo ahí me di cuenta de que ahí había un peligro porque ya la línea de hacer una parrilla bonita se quedaba lejos de, vale, ahora tienes que contar todo, ¿sabes? Entonces yo de repente una mañana me vi con mi padre y en IKEA grabándole, ya forzando un poco la historia y pensé, jo, es que al final, o sea, ya en realidad me voy a tener que ver en esta situación para poder realmente competir, porque aunque tú quieras ser diferente, las marcas te exigen ese tipo de cosas. Entonces yo empecé a ver ya cosas que en realidad empezaban como a chirriarme en un momento en el que ya os ubico en medio de la historia, era el año 2014, vuelvo a Madrid, empiezo a llevar las redes sociales de Aristocrazy, que era una marca bueno, que ya en sí misma era muy agradecida porque pese a ser una marca muy joven y tal, no tenían Instagram. Claro, yo al final abría los departamentos de todas las agencias porque nadie tenía o nadie daba importancia un poco al rol del community manager, ¿no? Que ahora evidentemente es el altavoz más importante, desde luego a nivel comunicación, compite con medios como la prensa o las influencers, ¿no? O sea, son 3 canales que hay que tener cuidados 100% como marca. Entonces, bueno, en 2014 vuelvo a Madrid, ya realmente pues mucho más estable
la profesión en sí misma, ya había muchísimos más players, era mucho más común. Las revistas, que habían tenido miedo también de ser sustituidas por estos nuevos personajes, pues nos hacían partícipes dentro de todo el mundo digital. O sea, yo recuerdo literal que se me caían las lágrimas las primeras veces que salía en Vogue España. También pensad que para mi ego todo eso fue muy fuerte, porque en realidad, pues con 24 años más o menos, ¿no? En plan, todo el rato, o sea, durante una etapa muy concreta, recibir titulares tipo, pues Berta Bernat, ¿no? La chica como, pues, como icono de estilo, no sé qué, todo ese tipo de cosas. Pues claro, yo ahora me doy cuenta porque ya soy más mayor y ya he podido analizarlo, pero en el momento cuando yo lo estaba viviendo, pues estaba como totalmente obsesionada con todo eso porque, claro, yo me creía el centro del universo, pero a otro nivel, porque en realidad todo lo que pasaba a mi alrededor había muchos intereses, al final la gente quería muchas cosas de ti normalmente porque le interesaba que contaras algo de sus marcas. Entonces empecé a verle el lado oscuro y empecé a darme cuenta de que sin querer me alejaba de ser una persona normal. Y a día de hoy ya es más evidente, pero entonces, como todo era tan novedoso, pues sí que era raro, ¿no? En plan, verle ya un poco el lado oscuro. Entonces, paso ya a mi tercera etapa, ¿vale? Porque después de trabajar en muchísimas marcas, en Estée Lauder, el Corte Inglés Lujo, abrir un montón de proyectos, a día de hoy tengo una agencia de marketing de eso. O sea, yo siempre digo que soy como un borracho que ha aprendido a trabajar en un bar, porque realmente ya he aprendido a lidiar con ello y la verdad que tengo una relación súper sana, gracias a Dios, porque me parece un horror como herramienta a día de hoy lo que nos invade en nuestra vida. Pero es verdad que yo pues he puesto muchísimos métodos para poder llevarlo lo mejor posible, porque también me di cuenta que sin ello tampoco podía vivir. Y yo de hecho nunca he recomendado que la gente se lo quitara, yo me lo quité porque lo necesité, pero yo creo que lo mejor es ser estar lo alerta suficiente para darte cuenta de cómo te sienta y ser lo libre suficiente para tomar la decisión de que si en un momento dado no te está viniendo bien, pues ya sea porque imagínate que estás queriendo tener hijos y en realidad estás viendo todo el rato en tu Instagram familias perfectas, o porque te estás teniendo un bache amoroso, lo has dejado con el novio y no te viene nada bien en realidad ver planes de gente que se lo están pasando fenomenal, o que es agosto y te apetece desconectar. O sea, yo creo que a día de hoy ya, gracias a Dios, también todo esto es muy lógico, muy normal, pero claro, yo entonces, cuando era mi profesión, no podía parar. O sea, y a mí el hecho también de no poder parar me asfixiaba un poco, porque en el fondo sentía que al final estaba como en una vida perfecta, ¿no? Dentro de una jaula de oro, pero no dejaba de ser una jaula. Entonces, nada, yo en 2018 ya más o menos pues cumplía 28 años y sí que me acerqué un poquito más a esta sensación de decir, bueno, es que ahora mismo ya no me identificaba tampoco mucho con la etiqueta de influencer, porque creía que eran muchas más cosas, entonces al final no me sentía muy cómoda con esa etiqueta. Luego también pues empecé como a notar, ¿no? En plan que estaba ya en los eventos y todo era como muy cansado, es un trabajo 24/7, o sea, porque eso es lo que no se ve, claro, en realidad la gente se cree que estás en una vida idílica, pero el antes y el después es el antes para preparar todo eso y que salgan esos proyectos, pues cómo te comparas con los demás, cómo estás pendiente todo el rato de qué podría ser para ti, ¿no? Eso me parece agotador. Y luego el después, es decir, tú una vez vuelves a casa del evento, la gente vuelve de un evento y se pone el hormiguero, me refiero, se ve la tele o hace lo que sea. Pero claro, yo al volver tenía que editar las fotos, subirlas, poner el texto, poner los hashtags, asegurarme de que realmente etiquetaba a todo el mundo, etc. Entonces, toda esa parte que no se ve, toda esa esclavitud que lleva la profesión, para mí era muy importante, pues de alguna manera ser lo libre suficiente, como os decía, como de decir, oye, pues puede ser que esté o puede ser que no esté. Entonces, bueno, todo sucedió una noche, ¿no? Que fui a un evento y fue la noche que decidí cerrar Instagram. Tenía entonces 98.500 seguidores, no superé los 100.000 como habéis dicho, aunque bueno, como tenía otros canales también, sí que en realidad entre unos y otros sí, pero básicamente recuerdo que no tenía 100.000 porque sí que pensé, joder, pues es que ya que estoy en estos números me espero a tener 100.000, pero la verdad que no pude, o sea, fue ese día y llegué a casa, hablé con mi madre justo que estaba en casa porque ya vivía en Italia entonces y nada, y entonces le dije, mami, qué cosa más rara, o sea, ¿cómo puede ser que teniendo todo esto haya una parte de mí que no esté lo suficientemente feliz
no me ubico, no me hace ilusión hacer otra siguiente colaboración. Ya había hecho colaboraciones con marcas que admiraba un montón y tampoco me veía toda la vida teniendo que estar ahí pues un poco generando todo ese contenido, ¿no? Entonces hablé con ella, mi madre, que es como súper analógica, me dijo, pero cielo, ciérralo, ¿qué más da? Entonces lo primero que le dije fue, ¿pero qué van a pensar todos los seguidores? Porque yo al final vivía, ¿no? Como en una realidad. Me acuerdo que cuando le dije a mi padre que tenía 98.000 seguidores, me dijo, qué barbaridad, como toda la capacidad de gente que cabe en el Estadio Bernabéu. Y claro, pensé, eso fue para mí muy gráfico, fue otra de esas anécdotas que realmente me dio mucho que pensar porque pensé, jo, es que estoy dando un show a tantísima gente que al final en el fondo, como no les ves porque no sabes realmente quiénes son, solamente a través de anécdotas de que te van diciendo que te siguen y tal, te das cuenta de que obviamente todo lo que haces tiene una influencia, pero sí que es verdad que yo me di cuenta que de repente como que mi forma de hacer las cosas, mi forma de viajar, pues yo necesitaba vivir en una casa luminosa, necesitaba ponerme ciertas prendas según el plan que tenía que promocionar, entonces al final como que sí que mi vida ya había cambiado mucho. Y la verdad, pues tuve un flechazo muy fuerte con dudar, ¿no? Sobre si cerrar o no. Cerré el perfil de una forma muy impulsiva porque no lo comuniqué ni nada. O sea, pensé, es que esto va a ser siempre una decisión que al final nunca va a ser tampoco buen momento. Justo acababa de lanzar una colección de vestidos con una marca de ropa. Por supuesto, tuve que mandar todos los mensajes en plan para comunicar todo esto. Y nada, entonces, bueno, fueron unos meses bastante duros porque cuando cerré sí que tuve una sensación súper rara, como si me hubiera borrado del mapa. Y pues también me cambió la vida, o sea, de alguna forma recuerdo situaciones concretas como ir a un restaurante con amigos y pese a llevar el móvil encima, yo tenía la sensación de que se me había olvidado en casa porque el hecho de no tener que contarlo era como si realmente pues no tuviera ese peso. Entonces, bueno, empecé a notar que también pues dormía mucho mejor, tenía mucha más capacidad como por ejemplo para leer o cosas así. Me hacía mucha ilusión realmente estar mandando este mensaje al mundo porque creo, y vamos, ahora cuanto más tiempo ha pasado, más alegre y más, o sea, más felicidad me da pensar que también pues alguien está apoyando este mensaje tan necesario, ¿no? Me acuerdo cuando fue la época, ¿no? de revoluciones que ha habido últimamente, ¿no? De feminismo o racismo, o sea, movimientos que vienen muy fuertes. Yo pensaba, sí, pero ¿cuánto te afecta que esté tu hijo deprimido en el sofá de tu casa? ¿Sabes? O sea, eso para mí es un problema infinitamente mayor. Entonces, claro, para mí la causa de salud digital es una causa que defiendo muchísimo, que nos ha pillado a todos sin tener ni idea. O sea, lo comparo muchas veces con la heroína porque ahora mismo nos han dado heroína gratis durante tanto tiempo que ahora somos todos adictos y ahora, claro, ¿cómo consideras que el de al lado es adicto o no? Tú ves a un chaval en una parada de autobús y no sabes si tiene un problema o no. Entonces me parece una enfermedad muy difícil de reconocer, me parece una causa que creo que tenemos que hablar todos de ello porque estoy segurísima de que muchísima gente tiene la necesidad de expresar esta angustia que siente hacia ello. Entonces, para mí fue muy liberador escribir una novela que se llama Mi nombre es Greta Godoy, que es un poco autoficción, es decir, ficcioné un poco mi historia y mi personaje para ser capaz de contarlo de una manera más libre. Y nada, y la novela fue un exitazo, la verdad, o sea, fue una novela súper sonada, sobre todo también porque era un tema muy actual. A mí me hacía ilusión realmente dejar, o sea, dejar ya la historia también un poco, ¿no? Una historia de una faceta un poco más personal sobre ese tema, porque cuando yo empecé a escribir la novela me acuerdo que en las librerías solo había libros de cómo programar un ordenador o cómo conseguir más seguidores y tal, pero no había nada relacionado con el tema digital, o sea, había libros como de informática. Entonces sí que para mí fue pues muy guay dejar eso al mundo porque al final la novela va exactamente sobre ese momento en el que la aplicación explota, ¿no? Y de cómo nos cambia a todos la vida, en concreto también cómo le cambia la vida a Greta y de cómo también todo su mundo empieza a girar en torno al qué dirán, en torno a un poco esa necesidad del like y esa ambición, ¿no? De todo lo materialista que al final no sirve de nada. Me refiero, pero también entiendo y que hay gente que lo necesita vivir para luego también darse cuenta de que al final cuando tienes todo eso casi ni lo valoras. Yo prefiero mucho más ir ahora mismo a cualquier tienda, querer algo de verdad y comprármelo con mi dinero y no tener que estar dando explicaciones a nadie y todo ese tipo de cosas. Así que nada, esa es un poco mi historia. A día de hoy sí que, fíjate, después de tantísimo tiempo,
he vuelto por fin a abrirme una cuenta con mi nombre de Berta Bernat, desde la que estoy súper tranquila, no miro ni parrilla, ni me da igual, publico o no publico, o sea, pero claro, sí que es verdad que para ciertos trabajos pues me viene muy bien porque voy poniendo cosas de vez en cuando y me libera, o sea, he encontrado ahí una fórmula. También eso parecía, digamos, todo es muy antagónico en mi vida si no te cuento esto así de tú a tú, o sea, desde luego quien lo vea desde fuera lo puede ver muy raro, pero vamos, yo así me he entendido bien, yo así también tengo una relación sana con la aplicación y nada, eso es un poco mi historia, en lo que os pueda ayudar a vosotros también con vuestras preguntas, estaré encantada también de resolveroslas. Pues, Berta, yo te voy a hacer una pregunta. Claro. Sí que es verdad que me veía muy reflejada en ese perfil curioso, ¿no? Que Internet te abre un mundo impresionante si eres de natural curioso, ¿no? Como decía un personaje. Entonces, ¿cómo nos invitas a que gestionemos esa curiosidad? Porque claro, podemos empezar por una curiosidad y como no tengas un foco muy claro, se te pueden ir por los cerros de Úbeda, ¿no? Y al final nunca cerrar el círculo de lo que estás intentando encontrar, ¿no? Claro, pues mira, es muy buena pregunta. Yo creo que ahora el tema de los algoritmos hace que cualquier tema que te guste te agote. O sea, a mí es una cosa que me pasa, que es que te juro que a veces me meto en otra cuenta porque digo, como empiece a buscar algo de este tema, me van a dar una con este tema. Entonces, en realidad yo creo que al final, sinceramente, el límite creo que es ir un poquito, ¿no? Moviéndote entre distintas temáticas. Pues yo, por ejemplo, ¿qué me interesa? Pues me interesa pues, la vida de escritores, o me interesa la filosofía, o me interesa en plan el ejercicio o las recetas. Pues mira, yo creo que como todo es que en el fondo tiene una parte buena, que es la de que aprendes cosas. Por ejemplo, creo que TikTok en este sentido están haciendo como una aplicación muchísimo más efectiva, porque de lo que va es de compartir tus aprendizajes, es muchísimo más didáctica que Instagram, que es todo postureo, o sea, para mí es muchísimo más superficial. Entonces yo creo que al final es eso, en plan, intentar también que los temas que te importen, más que el tiempo que le dediques a encontrar toda esa curiosidad, es también buscar vías diferentes. O sea, yo mi consejo sería que no te quedes estancada en, pues solamente voy a buscar este tema en Instagram. Si te gusta, pues intenta buscar otros grupos de gente que a lo mejor les interese a través de Google, que hay un montón de cosas que puedes encontrar. O sea, creo que hay muchas ramas de información, también Pinterest o libros, ¿sabes? O sea, creo que hay que ir a buscar todos y saber a otros sitios que no sea Instagram, que al final está todo como tan manido que da igual que veas el mejor cuadro de tu vida que una tostada de aguacate que lo consumes igual. Y sigue siendo la red más utilizada ahora mismo, ¿no? En España. Pues TikTok ya se supone que supera por cantidad, pero es que TikTok es de China, entonces tampoco cuenta. Pero en España, desde luego, o sea, a nivel influencia, por supuesto sigue siendo, sobre todo porque están haciendo muy bien, porque absorben cada aplicación que les supone competencia. O sea, tienen también en ese sentido el músculo para que, o sea, si lo recordáis, realmente Stories nace de Snapchat. Entonces Snapchat realmente era esa aplicación que cada vez que subías algo se borraba a las 24 horas. O sea, eso realmente cuando Instagram ve que eso es una amenaza, absorbe esa tecnología y realmente lo implanta en su herramienta, de manera que es difícil competir con Instagram porque ahora mismo pues con Reels está compitiendo con TikTok también. Aunque TikTok realmente con quien compites con YouTube, no con Instagram, porque TikTok realmente se está posicionando como un buscador. O sea, la gente ahora mismo, los chavales en TikTok buscan cómo hacerme la trenza de raíz y no lo buscan en Google, van a TikTok. Entonces, por eso, y son vídeos, es decir, casi competiría más con YouTube. O sea, ahí tienen un tema que no, es que si te fijas, realmente Instagram y TikTok no tienen nada que ver. Es buena sugerencia lo de ir buscando por distintas redes, entre otras cosas porque hay redes que son mucho más absorbentes. Y no sé cuál es tu opinión, ¿eh? Para mí TikTok es una red súper absorbente y no porque yo la utilice, sino por cómo veo que la gestionan mis hijos, ¿no? Que se pueden pasar horas y horas y horas no buscando algo, ¿no? Sino consumiendo lo que le ofrece la aplicación. Yo creo que es la diferencia, ¿no? Cuando tú gestionas y cuando tú vas a buscar algo en las redes,
o te abres a la red, ¿no? Y dices, bueno, aquí voy a dejar que me pongan lo que quieran, ¿no? Y yo creo que es la gran diferencia. Y antes hablabas de cuando dejaste, o sea, ha habido una frase que me ha impactado, que dices, cuando cerraste la red social, tu cuenta, de repente salías con tus amigos y aunque tenías el móvil, te parecía que no tenías el móvil, ¿no? Y dices, cerré y caí como en el vacío, ¿no? Y ahí puede haber algún poco de ese nuevo miedo a perdernos algo, el FOMO famoso que se usa tanto ahora. O sea, yo creo que está más vinculado con la nueva manera de vivir. O sea, casi parece imposible, ¿no? Estar en el concierto de Coldplay y no grabar. O sea, creo que se presupone ya, o sea, es una manera, es como una extensión de ti. O sea, yo, por ejemplo, recuerdo, pues en todo este proceso, algunos de los veranos, en concreto hace 2, creo que fue, me propuse hacer como 30 fotos. En plan, elegir 30 momentos muy buenos del verano. Entonces, realmente eso me quitaba el ongoing de esto puede ser todo contenido para mandar a WhatsApp. La gente está harta. O sea, ya no quieren leer tus historias, ¿sabes? Entonces, hay un exceso de todo el mundo compartiendo. La gente, yo creo que no puede asumir tanta información. Entonces, yo creo que, de verdad, si miramos nuestros móviles, es que están llenos de fotos, imposibles de gestionar todo ese volumen de contenido. Entonces, creo que ahí yo creo que la reflexión es, pues que creo que es mejor menos y de más calidad, ¿no? Elegir bien los momentos. Entonces, yo suelo hacer eso mucho los findes, pues a lo mejor si hago un plan de que es el cumple de mi hijo, imagínate, pues oye, una buena foto, punto. No estoy dándoles todo el rato el rollo. ¿Cómo quieres educar a tu hijo en esto de las redes sociales? Pues mira, yo creo que, a ver, ellos van a nacer tanto a esto, es decir, va a ser tan común ser content creators, porque ellos van a generar contenido sin parar. Entonces, yo creo que la verdad, desde la cercanía, desde la empatía, desde comprender que yo también he tenido su edad, que yo ahora he pasado este proceso y sé ahora decirlo con esta madurez porque tengo 33 años y realmente ya he vivido todo. O sea, en plan, de alguna manera ya me han dado ese crédito, ya he pasado por ahí, pero comprendo perfectamente que lo necesiten. Entonces, pues yo creo que estaré ahí para decirles hasta qué límite y también analizar mucho cómo le sienta a cada hijo, porque a lo mejor tengo un hijo que le veo como que eso le importa un montón, a otro que pasa, otro que de repente mete muchas horas, otro que tiene esa tendencia. O sea, yo creo que como padres tenemos que estar personificando mucho, ¿no? El plan de cada hijo. Y muy cerca, o sea, que no te vean como una abuela que realmente, o una madre, ¿no? Ya abuela que no se entera de nada y que no sabe ni cómo va Reels, porque ahí estás perdido, ahí no tienes conversación. Entonces tú también tienes que saber, pues, quiénes son sus influencers, qué películas les están, o qué series, ¿no? Les están influyendo en ese momento. O sea, creo que ahí hay todo un engranaje de valores que es donde yo creo que hay que ir un poco, ¿no? Desmenuzando con ellos poco a poco y que sea un tema de conversación, explicarles, oye, ten cuidado, porque esto al final, mira, hay mucha gente que acaba enganchadísima, que acaba deprimido en el sofá y que no es capaz de mirar a los ojos a nadie. O sea, un poco también advertirles de los peligros reales de esta tecnología. Sí, porque uno de los grandes peligros es el aislamiento social, ¿no? Y cada vez más los jóvenes se están aislando con las redes sociales en un mundo hiperconectado que parece que tienes 10.000 amigos, pero en realidad estás más solo que la una, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante y de hecho es parte del reto que vamos a tener, el que haya un pensamiento, o sea, el que nosotros enseñemos a nuestros hijos y por supuesto nosotros más que los primeros, el tener un pensamiento crítico, es decir, no dejar las ventanas abiertas, sino, oye, ¿qué voy a dejar pasar aquí? ¿No? El tener un pensamiento y una información, seleccionarla, que sea elegante para tu cabeza, ¿no? Totalmente. No, y hay que hacer una estrategia súper pensada. O sea, tú tienes, porque luego te van a pedir el móvil sin parar. O sea, en plan, claro, los niños son niños. O sea, antes se quería el disco de estopa y ahora se quiere el iPhone 14. O sea, me refiero, al final te van a dar siempre muchísimas razones y dudas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que, pues como padres tenemos un desafío muy grande, pero sí que recomiendo, desde luego, no pasar del tema, porque al final te quedas fuera de juego y yo creo que ahí soy más partidaria también de, pues eso, de acercarlo con la naturalidad y con la dificultad que te está
pareciendo a ti. O sea, yo le contaría lo mismo, si es que a mí me pasa, si es que yo también querría ver la vaca Lola en bucle, pero es que no podemos vivir así, ¿sabes? Entonces, de alguna manera creo que al final hay que ir un poco pues, con esa cercanía contándoles que esto es un problema o una realidad con la que tenemos que convivir todos. Sí, empezar además, yo creo, por un pensamiento individual, ¿no? Es decir, yo como padre o como persona que vive en sociedad, cómo estoy haciendo uso de esto y cómo me está afectando, porque fíjate que los estudios sobre felicidad lo que te dicen, de hecho hay un estudio de Harvard, ¿no? Que lleva creo que más de 80 años, ha tenido ya 4 directores el estudio, ¿no? Y lo que miraban era cómo influye, o sea, cuál era el factor influyente para nosotros en la salud y en la felicidad. Y es el social, es la parte social, es hacer vínculos, pero vínculos de calidad y vínculos reales. Y para eso hay que trabajárselo. Y eso no se trabaja a través de una red social, ¿no? Es un Bueno, y cara a eso lo ha cara. demostrado el COVID, ¿no? Yo creo que ha sido la lección número 1. Total, es verdad, es verdad. Que hemos todos necesitado. Fíjate, en ese momento las redes nos han ayudado, pero ha sido más la necesidad, ¿no? de tener ese Sí, nos han contacto. ayudado, pero justo veía una estadística el otro día de Marian Rojas que hablaba de ello. Pasamos de un sentimiento de soledad de un 10% a un 25%. O sea, me refiero en plan que pese a que evidentemente logísticamente te conectaba, la sensación de soledad se ha multiplicado casi, vamos, se ha doblado casi, más. O sea, es impresionante. Entonces, la soledad es una epidemia. O sea, ahora mismo la gente siente que no está en el mejor plan, somos inconformistas porque obviamente tú estás viendo que se están pegando unos veranazos en tal, en cual, o sea, sin querer en realidad todo eso te crea a ti una sensación de que lo tuyo no es suficiente. Exacto. Y ahí hay que tener un cuidado alucinante, ¿sabes? Y temas físicos, a mí me da un miedo, ¿sabes? Muchísimo miedo el tema, por ejemplo, de anorexias y todo eso, porque Que cada vez pues, hay más, ¿eh? Claro, si el algoritmo detecta que a ti te interesa eso, te va a poner cuerpos delgados sin parar. O sea, imagínate eso a la cabeza de una persona que no está preparada. Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que sí que debería de poner la aplicación, o sea, hacer ciertos test de psicología, o por ejemplo también que hubiera una especie de carné o un permiso, ¿no? Para poder acceder, no por 14 años, yo no creo que tenga que ver la edad, ahora está entre 12 y 14, pero realmente yo creo que tendría que ser más un tema de cuántas horas, ¿sabes? De verdad pasas con ello, cómo te sientes después de dejar el teléfono, todo eso tiene que influir en esa decisión. Total, pero fíjate que la industria de la atención, ¿no? Que es un poco lo que tenemos ahora mismo, empieza a enfocarse a partir de los 4 años. A Claro, partir de sí. los 4 años. Porque antes saben que no hay una decisión de compra o no hay una siguiente acción, pero a partir de los 4 años, de hecho, hay muchos padres, el 80% de las veces sale un anuncio, el niño dice que quiere algo y lo compra. Entonces, son estadísticas realmente conmovedoras, ¿no? Impresionante, sí. O sea, da miedo, la verdad, pero es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, me refiero, ya estamos Saber aquí. O gestionar. sea, no te Claro. vas a ir a una montaña porque te pegas un tiro. O sea, de verdad que yo muchas veces he tonteado con la idea y digo, es que me pego un tiro, es que soy un ser urbano. Entonces, al final, pues es que hay que convivir con ello. Y yo creo que solo hablándolo también te das cuenta de que nos pasa a todos. Que eso consuela bastante porque no es un tema tuyo solo. Yo creo que cada vez estamos poniendo más foco en lo que tú has llamado salud digital, ¿no? Que empezamos a tener conocimiento de nuevas herramientas para saber gestionar nosotros, que al final es un poco de lo que va esto. O sea, no hay que demonizar las redes sociales o la digitalidad porque en sí no es malo si tú lo sabes gestionar bien, correctamente. Es una maravilla, ¿no? Para gente que somos, por ejemplo, curiosos o que necesitamos esas fuentes de información que no hemos tenido al alcance tanta información, pero eso unido a un saber manejarlos, a un pensamiento crítico que te ayude a discernir qué es bueno y qué es malo, ¿no? Para ti. Totalmente. Mm. Lo comparto al 100%. Pues, Perdón, yo tenía un par de preguntas, a ver si me podéis ayudar. En mi caso no uso redes tanto como creador de contenido, de hecho no subo casi nunca nada, pero sí que he visto que me engancho mucho con los algoritmos. Concretamente me pasa mucho con Twitter y con YouTube.
Y algunas veces, algún fin de semana, no me doy cuenta y me paso 4 o 5 horas en el sofá dándole así al dedo a los shorts de YouTube, que al final es como TikTok. Y mi pregunta era, ¿hay alguna técnica para salir de ese bucle? Porque eso se me descontrola un poco y normalmente pierdo un montón el tiempo y me raya bastante. Pues mira, Enric, yo lo que te recomendaría de entrada sería ponerte alarmas. O sea, imagínate, ¿no? En plan rollo, dices, vale, hasta las 12 menos 10. Y a las 12 menos 10 ya sabes que te has propuesto dejarlo a las 12. Y te pegas, digamos, como el último atracón de 10 minutos ya disfrutándolo. Pero creo sinceramente que sin alarmas es muy difícil. Porque es que si algo te interesa vas a estar sin parar. Entonces yo creo que, pues sin duda, meterte actividades que te enriquezcan fuera de las pantallas para que puedas sustituirlo por algo, porque claro, es que si te vas a quedar de brazos cruzados te vas a aburrir. Entonces yo creo que es localizar bien actividades que te gusten. De hecho, te invitaría a que hagas como una lista, ¿no? De cosas en plan que te puedan divertir fuera del trabajo, porque al final es importante, sabes, que no tenga que ver con tu trabajo, porque si no lo vas a asociar a trabajo. Pues yo qué sé. O sea, yo te digo las mías: flamenco, cerámica japonesa, yo qué sé, pasear 1 hora sola porque voy por ahí como lenta, tal. O sea, yo creo que todo ese tipo de cosas, por lo menos, si las vas encajando como si tuvieras un meeting contigo mismo, te va a venir muy bien, porque ya tienes una obligación y una hora concreta a la que tienes que llegar. Sí, de hecho, o sea, yo muchas veces me propongo en plan, venga, va, hasta X minutos, pongámosle 25, 30 y tal, pero normalmente no me doy cuenta y me paso de un montón. Y luego me pongo como otro límite, un poco más adelante, y luego lo vuelvo a reventar. Bueno, pero no te preocupes, al principio te harás trampas, pero luego, poco a poco, pues tienes que ir siendo más serio. Pero es que al final tú tienes que poner en la balanza, ¿sabes? Más que nada yo analizaría cómo te quedas después de ese atracón. ¿Qué te ha No, aportado? no me quedo bien, eso está claro, ¿eh? Si no, no te pediría ayuda. Pues por eso Y, creo, o sea, y valoro mucho tu sinceridad, porque es difícil reconocerlo y nos pasa a todos. O sea, yo hay días de verdad que te juro que necesito el atracón. Es que yo lo tengo muy localizado como lo que es, ¿sabes? En plan, ese atracón de comida basura es como pedirte un burger, ¿sabes? O sea, al sí, sí, final. sí, sí, para mí es lo mismo. Entonces, claro, entonces es el mismo efecto. Luego te quedas como empachado, para nada. Pero es que ahí es donde yo creo que, pues, lo mismo. O sea, digamos, los límites que te pondrías con un mal hábito, pues no te hagas trampas y realmente intentar ser más estricto. Y sobre todo, si tienes una lista de cosas que te apetece hacer, te aseguro que la propia actividad te va a sacar de casa. Sí, Eso yo eso es bueno. creo que es Porque fundamental, ¿no? Lo de tener otros hábitos, hábitos de banda ancha que te den más calidad, ¿no? Que no es lo mismo Sí, sentarte a ver el TikTok que hacer cerámica china. No tiene nada que ver, ¿no? exacto. Yo, por ejemplo, por darte un ejemplo, mira, con mis clases de cerámica japonesa, no sabéis cómo he notado el cambio que he sentido últimamente en mí, vamos, porque me lo estoy currando. Es que esto no es gratis, o sea, te tienes que currar ese tipo de cosas y luego tú mismo, cuando lo consigas, dirás, toma, o sea, en plan, te vas a ir motivando porque vas a decir, he podido, ¿sabes? Porque si no, al final, pues al final vas a acabar tú también harto, o sea. Entonces, por ejemplo, yo con mi cerámica lo que he aprendido es que yo llegué a la primera clase en plan, voy a hacer un montón de cerámica, además la voy a vender aquí y allá, o sea, muy mi mentalidad de antes. Y te juro que la segunda clase ya cambié el chip en plan, ¿qué coño? O sea, voy a hacer poca cerámica, lo que me dé, y sobre todo voy a disfrutar que vengo aquí con 4 personas que no conozco, que en concreto son ellas, una de cada más que yo, de manera que tomamos vinito, nos lo pasamos bomba, hablamos de chorradas, de estética, de lo otro, de los problemas de los maridos, tonterías, y me voy a casa y digo, mira, he tardado, y ellas se morían ya de risa, 3 meses en traer mi cerámica a casa, que yo tenía de broma con ellas, en plan, mi marido claramente se ve creer que estoy poniendo los cuernos porque nunca llego con nada de resultado a casa, pero te lo juro que después de toda esa experiencia con ellas, digo, si es que lo que más enriquece es eso, si es que al final lo de menos es lo que te lleves, lo demás es cómo te lo estás pasando o lo que significa ese miércoles en tu vida de esa actividad unida a otras personas que te une y que creas ahí un grupete, ¿no? Como muy guay, y que lo que te quedas en la vida cuando nos vayamos a morir no va a ser todo eso que acumulamos, ¿no? Es más la experiencia de, joder, qué bien me lo pasaba en mis clases de cerámica.
¿sabes? Entonces yo creo que te tienes que quedar un poco con ese ejemplo y ver de qué manera pues tú puedes encontrar cosas así. Es que a lo mejor eres un friki del ajedrez o te puede molar de repente empezar algo totalmente nuevo que no conoces. Yo cerámica japonesa fue porque un día aparqué en un vado que me confundí, vi que había una academia, pregunté, o sea, me refiero en plan que estar alerta de este tipo de cosas te viene muy bien para que de repente no sea algo que ya hayas hecho hasta la fecha. Pues precisamente puedes en plan innovar con algo nuevo y sobre todo lo que más importa yo creo es pues eso, ¿no? Un poco la energía con la que te quedas al volver a casa. Eso hay que ser muy puristas de esa energía y buscarla. Buscar esa energía en un curso de guión de cine, ¿sabes? En unas clases de canto, en lo que te dé la gana, pero todo eso llena un montón. Vale, bien, buen consejo. Me gusta. Voy a intentar lo de las alarmas, ya veremos si lo consigo. Y lo de los hábitos, pues me parece interesante. Otro tema que está más o menos ahí, pero no es exactamente esto. He visto que últimamente de moda, bueno, se ha puesto de moda en Internet el concepto este del ayuno de dopamina, que, bueno, sobre todo he visto que se ha popularizado mucho entre gente esta de la mentalidad de tiburón, desde tu propio jefe y tal, pero al principio de todo creo que no venía de ahí. Y al final siempre un poco la duda que me queda es ¿hay ciencia detrás de esto? Hombre, muchísima tecnología. O sea, No, pero digo, hay ciencia detrás de la idea del ayuno de dopamina. Es decir, ¿está estudiado que realmente esto es algo que tiene hombre, impacto sí, está en nuestro estudiadísimo. cerebro? De hecho, es que la aplicación de la manera en la que funciona está inspirada en los casinos. Es decir, yo subo la foto, no sé si va a tener o no, y estoy pendiente a ver si tiene o no, y realmente me genera una felicidad o una infelicidad que me obliga a volver a subir. O sea, me refiero, por supuesto que está estudiadísimo. Y al final eso es lo que hace que todo el rato queramos ver si volvemos a ganar, ¿no? Es una ruleta, o sea, no lo sabes. Si es que nosotros mismos no sabemos por qué funciona una foto, no. O sea, hay evidencias. Si vas a poner un selfie, ya tiene más posibilidades que si vas a poner el rincón de tu cuarto. Pero sí que es verdad que tú nunca sabes cómo va a funcionar. De repente lo puede petar o de repente justo no tiene tanto éxito. De hecho, para mí eso era una de las cosas que más esclavitud me creaba, porque yo decía, joder, al final lo que a mí me interesa no tiene tantos likes y al final me tengo que acabar poniendo otro tipo de contenido porque tal. A mí ahora, por ejemplo, con mi nueva cuenta, estoy feliz porque me quito los likes segundo uno y es que me da igual. Y luego tengo capado también, por ejemplo, lo de que me puedan contestar a los stories y parece una tontería, pero es que por inbox la gente te escribe mucho más, entonces nadie me contesta. Es decir, yo subo mi contenido a una especie de aplicación que lo suelto ahí y me da igual, es que yo no busco el retorno, yo no busco en plan qué opina la gente sobre lo que yo subo, busco que si me apetece subirlo lo pueda subir, pero entonces ahí yo creo que lo bueno es que la aplicación hoy en día ya te da muchas herramientas como para que puedas personalizarla y eso pues yo creo que la verdad que viene muy bien porque en realidad si no estás pendiente de los likes y tal es que eso es lo que realmente más daño hacía a la mente. Chicos, perdonad una pregunta para los que no sabemos. ¿Qué es exactamente este término de ayuno de dopamina? Sí, a ver, yo como no he entrado mucho tampoco lo puedo explicar bien, pero hay bastante gente que dice que puedes dejar de, entre comillas, tener picos de dopamina en tu cerebro, dejando redes, dejando algunas actividades que te produzcan esto, sobre todo cosas de esas con algoritmos y tal, que te lanzan contenido que te engancha mucho, para reeducar un poco tu cerebro y que luego te motive a hacer cosas que de normal te aburrirían o que de normal no te tendrían que aburrir, pero sí te aburren. Y no sé, hay gente que lo lleva a muchos niveles. Algunos es simplemente, pues como hablaba Berta, configuraciones de diferentes aplicaciones y tal para que te piquen menos, pero hay gente que simplemente dice, no, es que una mañana a la semana, cuando no tengas nada que hacer, tendrías que dejar todas las pantallas y irte a caminar sin nada, ¿sabes? Y darte este tiempo de aburrirte para que luego estés mejor. O sea, No sé hasta qué punto... lo que pone en Google es que es quitar, o sea, es una mala interpretación o tergiversación de la adicción de quitar algo para disminuir su valor. Eliminar una sensación placentera de varios estímulos en el ambiente para lograr una desintoxicación. Y así la persona se sentirá bien. O sea, yo creo que tiene que ver con eso realmente, ¿no? Enrique, Exacto. es como más Es desintoxicarte. O sea, sí, bueno. El ayuno que proponen, bueno, por ejemplo, en el libro de minimalismo digital, es de 30 días y lo que te dice es que tú te quites 30 días todas las redes sociales
o sea, evidentemente no todo, porque hay muchas veces que gestionamos parte de nuestro trabajo con temas tecnológicos, pero sí eliminar el tema de redes sociales para que en ese tiempo tú tengas un espacio en el que poder reflexionar, ¿no? Y es como, pues, si eres adicto a la cocaína porque las redes sociales están afectando al mismo nivel el núcleo que tenemos para temas de recompensa, pues entonces te lo quito y así pasas un mono exactamente igual que con exactamente igual que con una droga, no, pero sí pasas un mono y luego lo que haces es incorporarlas más despacio. Ese es como el extremo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que le pasa a nuestra cabeza es que cuando nosotros estamos haciendo temas como por ejemplo las compras compulsivas, al mismo nivel que el juego, al mismo nivel que las drogas o las redes sociales, están activando tu núcleo de recompensa. Entonces eso genera dopamina. Y lo que ocurre es con este tipo de acciones es que cuando tú llegas a un nivel, necesitas cada vez más impacto para llegar a ese mismo nivel o superarlo. Entonces al final pues te pasas eso, tardes y tardes y tardes y tardes esperando. Para saciarlo. Exacto. Y además cada vez haciendo cosas más raras, porque claro, no llegas a ese nivel de satisfacción que llegabas antes, ¿no? Entonces, para volver, hay un tema que se llama la adaptación hedónica, que es volver otra vez a un nivel basal en el que como que vuelves a bajar tu nivel basal para volver a tener un estímulo igual con menos dosis, ¿no? Entonces es un poco ese es el objetivo de los ayunos, me da igual, de alimentos como de redes sociales, es como bajar tu nivel basal de satisfacción. Sí. Muy interesante, Sara. Creo que cada uno Súper tiene bien. que encontrar sus momentos de detox. O sea, al final ya puede, a mí 30 días me parece bastante, y me parece duro, o sea, me parece difícil. Pero yo creo, por ejemplo, mi método es que yo los viernes a la hora de comer me quito la app y me la descargo normalmente el domingo por la tarde o ya el lunes. Y parece una chorrada, pero tardo 3 segundos, es meter un username y un password, o sea, no tardas nada, o sea, 7 segundos versus horas y horas, porque mi dedo va solo a buscarlo, lógicamente, pero como no se lo encuentra, digo, y ya eso, por ejemplo, vamos, mi objetivo también, los findes, yo tengo un 80% de batería, no tengo que cargar el móvil. Y ese tipo de cosas son como fórmulas que hago yo como para darme cuenta de que estoy haciéndolo bien para mi cabeza, ¿sabes? Pues un reto eso son para ti, Berta, es como un reto el mantener una batería al 80 o no. O sea, sí, o sea, más que nada como que me hace feliz cuando veo, ay, qué gusto, ¿sabes? En plan, porque digo, es que eso lo asocio rápidamente con todo ese tiempo lo he ganado para la vida, ¿sabes? Fíjate. Que, oye, que lo he podido estar luego también en Netflix viendo una peli, me refiero en plan, pero no es todo el rato metida en bucle, ¿sabes? En lo mismo, que eso es lo que me parece agotador porque al final es que llega un punto en que pagar una multa te cuesta la vida, claro, porque es que obviamente estás todo el día haciendo lo mismo, ¿sabes? Entonces te sacan de ahí y no sabemos hacer nada. Bueno, pagar una multa cuesta siempre, ¿no? Ya, bueno, es verdad, es un ejemplo un poco malo. Tengo una acumulación. En realidad, sí, es verdad. Pero no, pero en general, te lo juro, yo me doy cuenta o sacar un billete o cualquier cosa, o sea, cuando luego de repente te vas de lo que, ¿sabes? No nos damos cuenta de la de tiempo que pasamos haciendo eso. Entonces es que casi es como el que llega a la oficina y abre el ordenador, o sea, es como tan inerte a tu día que es como en plan que es que vas solo, es que es como cuando te lavas los dientes, es que vas directo. Entonces eso es un poco el peligro, yo creo, ¿sabes? Hay que cortar ese automatismo, ¿no? Justo. Yo ya que estáis aquí, aprovecho para animaros a que hagáis el reto de 21 días, porque os va a dar tanto información como ejercicios muy prácticos en este sentido, ¿no? O sea, y de hecho Berta ya ha dicho algunos que son fantásticos, ¿no? Algunos me los he apuntado porque no están en el reto y creo que son ideas muy, muy buenas, ¿no? Pero bueno, que puede ser interesante que hagáis el reto, ¿no? ¿Y qué consiste? Pues mira, son 21 días
en la aplicación de eSalud Corporate tienen una parte que es la parte de bienestar, y entonces ese reto es cómo progresivamente vas enfocándote a saber gestionar las redes, la digitalidad, ¿vale? Porque puedes no ser las redes sociales, pero puede que estés enganchado a Netflix o no sé, hay muchas cosas que engloban la digitalidad. Entonces hay propuestas de información, hay propuestas de ejercicio práctico y al final, bueno, pues son 21 días en el que tú pones foco en cambiar esa situación si es que te incomoda, ¿eh? Si no te incomoda, oye, pues perfecto, ¿no? Pero si Claro. sabes, si intuyes, como tú decías, oye, pues si yo intuyo que esto me está llevando a un malestar o que no soy capaz. De hecho, por ejemplo, el reto, no sé si no es el primer día, es el segundo, empieza con un test, ¿no? Un test que se está sacado del libro de Mark Masip, que es un psicólogo especialista. Sí, muy bien, lo conoces, ¿no? Sí. Pues él tiene un test en el que tú lo haces y además, bueno, pues te dice si eres libertus, me parece que lo llama libertus, cuando eres libre de la digitalidad, o si eres, los otros dos ya no os puedo decir los nombres porque son unos hawaianos y no me acuerdo. Si estás como en una zona medio enganchado, pero que no está mal, pero que tienes que tener cuidado, o si realmente estás súper enganchado. Entonces ya con eso te puedes situar y puedes decir, oye, pues yo algo tengo que hacer, ¿no? Y os aseguro que yo pensaba que era una libertus de campeonato y cuando lo hice dije, ups, pues igual no tanto, ¿eh? Igual no tanto. Entonces, bueno, el poner foco, el ordenarte las aplicaciones, saber elegir cuáles sí, cuáles no, todo eso es un trabajo y es un trabajito porque siempre que queremos cambiar hábitos son trabajos y bueno, puede ser inspirador para quien lo necesite, ¿no? ¿Y los seguros digitales, por ejemplo, sobre qué lo aplicáis para comprenderlo? ¿Los seguros digitales? Sí. No, o sea, eSalud ¿Sí? vende seguros. ¿Es eso a lo que te refieres? Sí. Vale, Sí. eSalud, que es nuestro patrocinador, el que nos permite tener esta conversación, ellos son líderes en venta de seguros a través de la digital, vamos, Sí, un proceso digital, exacto. Exacto. Pero Entonces, el seguro sigue siendo el seguro tradicional, es más el proceso que digitalizamos todo esto y aportamos Perdona, Sara, era más que nada por si, no, para poder perfecto, también perfecto. ayudarte, ¿no? Por si estabas también un poco ahí en plan exactamente, No, sí. pero sí, totalmente. Y ellos pues tienen mucho foco en ayudar a las empresas a que sus empleados puedan tener herramientas no solo para cuando ya están enfermos, que es el seguro de salud, sino antes, previamente, para que se cuiden. Y entonces por eso hacemos esta colaboración con ellos. Ah, vale, porque no sabía en qué estaba enfocado. Eso es. Qué Prevención bien. de la salud, que hoy en día tan importante es, ¿no? Sí. También. Totalmente. Sí. Totalmente, no, total. Estaba leyendo que nos ha dejado aquí Meritxell un texto que ya estaba enganchada a Facebook con la manía de mirar el móvil hasta que me daba cuenta de que no estaba en la aplicación, así me acostumbré a no mirarlo. Enrique te está dando aquí un poco más de pista de cómo dejó ella su enganche a Facebook, ¿no? Sí, me enrollo un poco, ¿eh? Y me ha Pero parecido, sí, Berta, sí. súper interesante la parte de quitarse los comentarios, quitarse la parte de las historias, porque es verdad que si alguien te quiere hablar, o sea, tú al final te gusta tener una conversación, ¿no? Con alguien, o sea, un like, un corazón, ¿no? Es decir, a mí eso no me llena, ¿no? Entonces claro, es una y buena fórmula. y distrae mucho. Totalmente. Porque es todo el rato Totalmente. tiquití. A mí eso Exacto. me mata. De estar como me interesa. enganchado, ¿no? De estar pendiente, ¿no? No me interesa la opinión. O sea, no quiero ese debate, no quiero ese diálogo. Porque es que además es lo que tú dices, es que si realmente les interesa ya se gestionan de llegar de otra manera. Es que a día de hoy te contactan por email, por tal, por cual, hay 1000 vías. Total. Entonces, Totalmente. yo estuve también un año entero sin WhatsApp, vamos, y era la directora de una agencia de marketing de 12 personas, me refiero.
O sea, y estamos todo el día compartiendo archivos, o sea, y al final te encuentran, o sea, es poner límites. O sea, al final tú, ¿cómo quieres vivir? No, pues obviamente hay gente que se cabrea, o yo, bueno, asumía que había gente que tardaba en responderme porque me quedaba entre el mensaje de Bankia y Vodafone, porque eran mensajes normales de los de siempre, pero bueno, llamaba más veces, hombre, era real, o sea, también eso, si tú decides salirte un poco del camino, tienes que ser consciente de que hay un peaje durante una época hasta que se acostumbran. Luego ya saben perfectamente, en plan, es verdad que Berta no tiene WhatsApp y ya te llaman. Pero es que en realidad ya la vez que te han contactado era importante, porque probablemente las otras tampoco tanto. Claro. Así que nada, más o menos yo creo que eso es un poco también los consejos míos de un poco cómo me organizo yo, pero vamos, que yo tampoco tengo la clave ni la varita mágica. O sea, yo creo que, como decía Sara, es un trabajo muy voluntario y dedicarle mucho tiempo también a estar analizando por dónde te la están colando, ¿sabes? Total, total. Muy bien. Berta, millones de gracias por tu tiempo y Nada, por encantadísima, tu vamos, feliz. generosidad. Os he robado toda la hora de la comida. Bueno, ha sido un placer porque la verdad es que tener tu vivencia de primera mano, pues un lujazo. Un placer, de verdad. Como se queda grabada la conversación, luego si quieres os la mando, por si alguien se la ha perdido. Perfecto, se quedará de todas formas colgada, así que, pero vamos, genial. Vale, Muchísimas fenomenal. Súper Pues oye, interesante. encantada. Muchas gracias a todos también. Un besito. Gracias Adiós. Gracias a a todos. ti, gracias a todos también por asistir.